En Alemania se allana el camino para elecciones generales anticipadas luego de que el canciller federal Olaf Scholz perdiera una moción de confianza ante el Bundestag. Se prevé que los alemanes vuelvan a las urnas el próximo 23 de febrero. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Sin mayores sorpresas, el canciller de Alemania Olaf Scholz perdió este lunes una moción de confianza tras un acalorado debate en el Parlamento Federal. Bashar al-Assad rompe su silencio tras su caída del poder en Siria. En una declaración escrita dice que planeaba seguir luchando, pero Rusia decidió evacuar. Y en Mayotte, territorio francés de ultramar en el Océano Índico, continúan las tareas de rescate tras el devastador paso del ciclón Chido. Se teme la muerte de al menos cientos de personas. El canciller alemán Olaf Scholz ha perdido el voto de confianza en el Parlamento, lo que despeja el camino hacia elecciones anticipadas. Scholz apenas obtuvo el apoyo de 207 legisladores, muy lejos de la mayoría necesaria para ganar. Sin embargo, no ha sido un resultado sorpresivo. La moción ha tenido lugar tras el derrumbe a comienzos de noviembre de la coalición tripartita de gobierno que lideraba, cuando destituyó a su ministro de Finanzas en una disputa sobre cómo revitalizar la deteriorada economía alemana. El rostro de Olaf Scholz no revelaba precisamente desconfianza poco antes de la votación en el Parlamento alemán. Era la sexta vez en la historia que un canciller planteaba una moción de confianza, pero su objetivo era justamente perder la votación y así preparar el terreno para unas elecciones anticipadas para las que ya hace campaña. Somos un país que asume sus retos a diario. Un país que valora la cohesión sobre la división. Un país cuyos mejores días no están en el pasado, sino en el futuro. Seguiré dándolo todo por nuestro país, por Alemania, cada día. Y para ello les pido su confianza. El líder de la oposición, Friedrich Merz, y candidato conservador a canciller, atacó abiertamente a Scholz, al que acusó de haber perjudicado a Alemania. Es vergonzoso cómo se comporta usted a nivel europeo. Es usted una vergüenza para Alemania. ¿Dónde estuvo en los últimos 22 años? Secretario general del SPD, ministro de Trabajo del SPD, ministro de Finanzas del SPD, canciller del SPD. ¿Estaba en otro planeta o en otro mundo? Llegada la votación, Scholz obtuvo el respaldo de su partido como era de esperar. Pero el resto de partidos se abstuvieron o votaron en contra del canciller. Concluida la votación, se reunió con el presidente federal, quien decidirá si se celebran nuevas elecciones y en ese caso cuándo. El presidente Frank-Walter Steinmeier ya ha dicho que considera el 23 de febrero como una fecha realista para los comicios. Parece entonces que pronto serán los alemanes los que deban decidir si mantienen su confianza en Olaf Scholz. Y en otra noticia del día, el depuesto líder sirio Bashar al-Assad reapareció este lunes en Moscú, donde negó haber traicionado al ejército y al pueblo de Siria al abandonar el país el pasado 8 de diciembre. Así lo afirma en una declaración publicada por su oficina de prensa en Telegram. En el comunicado, Assad afirma que fue evacuado de la base aérea de Yemeimin cuando era objeto de ataques con drones y luego de haber abandonado Damasco la mañana de ese mismo día. El ahora exmandatario afirmó que aunque planeaba seguir luchando, su evacuación había sido solicitada por Moscú. Según Assad, Siria habría caído ahora en manos del terrorismo. El ya expresidente sirio Bashar al-Assad se ha pronunciado por primera vez desde la caída de su gobierno y de su huida a Rusia. Y aquí, sobre el terreno, ya se percibe la falta de autoridad del líder exiliado, puesto que sus palabras no han recibido mayor atención. Justamente hoy hemos estado en Idlib, uno de los enclaves rebeldes que se ha opuesto a al-Assad desde hace años. Y allí varios soldados de Hayat Tahrir al-Shams hablan de la facilidad con la que avanzaron desde el norte del país hasta Damasco
Damasco en apenas unos días. A su paso por residencias y palacios presidenciales, estos soldados se han encontrado álbumes de fotografías de Al-Assad y de su familia. Ahora estos retratos personales son motivo de mofa en el país. Ya hace más de una semana desde el fin del poder de la familia Al-Assad y las sensaciones mayoritarias en distintos puntos del país continúan siendo de alivio y de convencimiento hacia un futuro que, según dicen, de ningún modo podría ser peor. Y todas las miradas están puestas en la distribución de poder tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Siria está ahora en manos de los rebeldes que tomaron la capital y las principales ciudades del país. Están encabezados por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, considerado terrorista por varios países. Sin embargo, han prometido una transición pacífica. Gobiernos de todo el mundo se preguntan ahora cómo será esa transición. La Unión Europea anunció el envío de un alto diplomático a Damasco para establecer un diálogo con las nuevas autoridades sirias. La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo que Europa espera hechos y no palabras en la transición política. La Unión Europea discutió hoy cómo se va a comprometer con los nuevos dirigentes de Siria y hasta dónde está dispuesta a llegar. Y vamos ya a Bruselas. Desde allí, la periodista María García Sornosa nos cuenta más detalles sobre esta posición de la Unión Europea. María, buenas noches. Por favor, cuéntanos qué desafíos y riesgos se enfrenta la diplomacia europea ante el futuro incierto de Siria. Sí, claro, lo cierto es que la Unión Europea está manteniendo una postura muy cauta con Siria por la volatilidad y la incertidumbre de la situación. El gran desafío lo ha descrito hoy aquí en rueda de prensa la propia Kaja Kallas. Dice que hay que aprender de los errores y evitar que Siria se convierta en un nuevo Libia o Afganistán, es decir, en un país gobernado por radicales islamistas o en un Estado fallido. Ya que en Bruselas se han dado pasos muy tímidos, como decías, el envío de un embajador al país, pero los ministros han evitado entrar en debates de profundidad como eliminar a Tahrir al-Sham de las organizaciones terroristas, y tampoco han querido entrar en aliviar las sanciones que los europeos pusieron a Siria durante el régimen de Bashar al-Assad. Aquí hay una prioridad clara, que es conseguir que Siria se convierta en un país estable para evitar que se convierta en un santuario de yihadistas, pero sobre todo para evitar nuevos flujos migratorios a Europa, que es lo que realmente les preocupa a los europeos. Ya hay algunos países como Austria que están dando hasta 1.000 euros a cada refugiado sirio que quiere volver a su país natal, aunque aquí en Europa nadie califica a Siria como un país seguro todavía. Gracias, María García Sornosa en Bruselas. Y seguimos hablando de Siria porque allí los últimos bombardeos israelíes se produjeron en la región costera de Tartus contra defensas aéreas y depósitos de misiles, aunque también zonas residenciales colindantes sufrieron daños. La región alberga también la única base naval rusa en el Mediterráneo. El ejército de Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra Siria desde el colapso del régimen de Bashar al-Assad. Además, el gobierno israelí también ha aprobado un plan para duplicar la cifra de asentamientos judíos en los Altos del Golán, región que Israel mantiene ocupada desde 1967. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado, pese a estos antecedentes, que su país no busca la confrontación con Siria. Escuchemos sus palabras. No tenemos interés en enfrentarnos a Siria. Determinaremos la política de Israel hacia Siria en función de la realidad emergente en el terreno. Les recuerdo que durante décadas Siria fue un Estado enemigo proactivo de Israel. Nos atacó una y otra vez, permitió que otros nos atacaran desde su territorio, permitió que Irán armara a Hezbollah a través de su territorio. Para garantizar que lo ocurrido no vuelva a repetirse, hemos tomado una serie de medidas contundentes en los últimos días. Junto con el ministro de Defensa Katz, di instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para frustrar las posibles amenazas procedentes de Siria e impedir la toma de elementos terroristas cerca de nuestra frontera. Y la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria representa otro duro golpe para su principal aliado en la región, Irán. Siria ha sido una pieza clave de la estrategia regional de Teherán y del llamado eje de resistencia. Sin embargo, con el cambio de régimen y el debilitamiento de otros aliados en Oriente Medio a manos de Israel, la influencia y la estabilidad de la República Islámica se ven amenazadas.
Abajo Israel y abajo Estados Unidos. Estos han sido durante décadas los dos objetivos por antonomasia de la política exterior iraní, que este año ha sufrido decisivos reveses. Durante decenios, Teherán ha apoyado a países y milicias en Oriente Medio para promover a paramilitares islamistas y grupos chiitas en la región, ganar influencia y también amenazar a Israel. Esta política alcanzó su punto álgido con los ataques terroristas de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023. Irán negó su participación, pero las cosas le han ido mal a Teherán desde entonces. Este año, Israel ha tomado la delantera. En abril, un ataque aéreo israelí mató a generales y asesores militares iraníes en Siria. Irán respondió lanzando 300 misiles y drones contra Jerusalén y Tel Aviv, pero todos fueron derribados. En octubre, otro ataque iraní con 180 misiles y drones no alcanzó sus objetivos e Israel llevó a cabo bombardeos en Irán que golpearon instalaciones de misiles y de defensa antiaérea. Hamás en Gaza era una pieza clave para Irán en la región, pero dos de los principales líderes de la organización fueron ejecutados este año, además de perder a miles de combatientes. Ismail Haniyeh, jefe del brazo político de Hamás, murió en un atentado con bomba en Teherán, mientras el líder operativo Yahya Sinwar fue eliminado en Gaza. Los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes acabaron además con gran parte de las fuerzas de combate de Hamás. La milicia chiita Hezbollah en el sur del Líbano era otro aliado iraní clave. Pero una oleada de ataques israelíes que comenzó con la colocación de artefactos explosivos en Vipers y culminó con ataques aéreos que acabaron con sus altos mandos y gran parte de su arsenal de cohetes, dejó al grupo muy debilitado. Otro gran golpe ha sido la caída de Bashar al-Assad. Irán pierde así a un importante aliado, además de la posibilidad de abastecer a Hezbollah por tierra. El cambio de régimen en Siria también merma su capacidad de influir en la política del Líbano, donde los partidos respaldados por Siria son actores importantes. Es probable que en Damasco se establezca ahora un gobierno aliado con Arabia Saudí, archirrival de Irán. A ello se añaden los problemas internos. El presidente iraní Ebrahim Raisi murió en un accidente de helicóptero en mayo. Esto generó inestabilidad política en el país. El futuro cercano se nubla aún más para Irán con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Trump aboga por la línea dura con Irán, una mala noticia más tras un año ya de por sí funesto para el país. Y a propósito del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump ha calificado la rebelión en Siria de toma de poder inamistosa por parte de Turquía. Según Trump, Ankara jugará ahora un papel clave en el futuro del país. Turquía se ha mostrado dispuesta a proporcionar apoyo armado al nuevo gobierno establecido por los rebeldes. Trump trató otros temas internacionales ante un grupo de periodistas en Florida, entre ellos la guerra en Ucrania. El presidente electo de Estados Unidos anunció también que hablará con Vladimir Putin y con Volodymyr Zelensky para poner fin a la guerra en Ucrania, que calificó de carnicería. Ampliamos informaciones con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, es un gusto saludarte. Cuéntanos qué significa esta posición del presidente electo Donald Trump respecto a la situación en Siria y lo que ha expresado en torno a Turquía. Sin duda, el presidente Trump ha asegurado que esta toma del poder de grupos sirios en oposición a Bashar al-Assad de las últimas semanas ha sido básicamente impulsada por Turquía. Calificó de muy buena su relación con el presidente turco Erdogan. Y sin embargo, toda esta especulación abre dudas sobre exactamente hacia adelante cuál podría ser la relación de Estados Unidos con Turquía. Esto porque en principio Turquía tiene como uno de sus principales objetivos deshacerse de los kurdos en Siria, los combatientes que fueron parte de la coalición que derrotó a Assad, pero que son aliados fundamentales de Estados Unidos y que han ayudado en la lucha contra el Estado Islámico. Otra cuestión es también que se debe definir es esta neutralidad positiva que mantiene Turquía sobre algunas instalaciones de Rusia en Siria que parece quisieran permanecer más tiempo, algo que en principio una futura administración de Donald Trump estaría un poco más cautelosa. Hay que recordar, a finales de su primer mandato, Trump sancionó a Ankara por comprar armamento a Rusia.
José, en lo relacionado con Ucrania y desde la perspectiva de Donald Trump, ¿en qué términos se puede iniciar una negociación para poner fin a la guerra? Apenas la semana pasada, ante la revista Time, en una entrevista, el señor Trump aseguró tener un plan muy bueno para terminar con la guerra y, sin embargo, dijo que no lo dará a conocer porque esto lo echaría a perder. Sin embargo, su jefe de Seguridad Nacional, Mike Waltz, quien llegará con él a la administración el próximo 20 de enero, aseguró en principio que el plan buscaría un fin total de la guerra y no solo una pausa, y sin embargo fue más cauteloso que Trump, asegurando que en principio en estos momentos se discute cuáles son los intereses de Estados Unidos en ese momento, quiénes podrían estar sentados en la mesa, qué cosas podrían llevar a una paz. Todo esto diciendo que los contornos del plan que tiene Trump todavía son muy iniciales y están por definir. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y seguimos en Estados Unidos porque allí un tiroteo en una escuela de Wisconsin ha dejado al menos 3 muertos, además de varios heridos. Las autoridades dicen que el sospechoso se encuentra entre los fallecidos. Era alumno del centro que acoge a cerca de 400 estudiantes desde preescolar hasta secundaria. El presidente saliente Joe Biden está al tanto de lo ocurrido, según informó la Casa Blanca. Los tiroteos en los colegios son frecuentes en Estados Unidos, donde hay más armas que habitantes y la regulación es laxa, incluso para comprar rifles de estilo militar. Ella nos acompaña Juliana González, lo que quiere decir que es momento de pasar a la información económica. Juliana, ¿con qué arrancamos? Esta vez vamos a arrancar con un ganador de la economía del 2024 y se trata de España, Carol. Pero empecemos diciendo lo siguiente, es que según la Oficina Europea de Estadística, España registró en el tercer trimestre de 2024 una tasa de vacantes del 0,9%, situándolo entre los Estados miembros de la Unión Europea con menos puestos de trabajo disponible en relación al total de empleos. Pero en contraste, ya lo decía, el país fue elegido por The Economist como la economía desarrollada con mejores resultados este año gracias a indicadores como el crecimiento del PIB, la inflación, la política fiscal y la evolución del mercado bursátil. Incluso a mayores velocidades que Estados Unidos, economía que ha sido la envidia de muchas otras desarrolladas de acuerdo con la publicación especializada. Y para profundizar en este tema nos acompaña desde Madrid el profesor Juan Carlos Martínez Lázaro de la Universidad IE. Un gusto saludarlo y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, profesor Martínez. Un PIB de 3,5%. ¿Qué pueden aprender otras economías como la francesa y la alemana de este giro de España? Bueno, yo creo que lo que España está ahora es recogiendo los frutos de las reformas que tuvo que hacer tras la crisis financiera y también es verdad que está teniendo una coyuntura favorable, puesto que el turismo, que es una de las fuerzas que están promoviendo el crecimiento de la economía española, está en niveles absolutamente récord. Lo mismo que España sufrió mucho durante la pandemia y los 2 primeros años de la pospandemia, por esa caída de los flujos turísticos, ahora se está beneficiando de ese, como digo, aumento récord tanto en el número de visitantes como en el gasto que hacen. Además, la llegada de la inmigración está dinamizando muchísimo la economía. Hablamos de alrededor de 1,2 millones de inmigrantes en los últimos 3 años y eso creo que también es una fuerza muy positiva para el crecimiento de España. Bueno, y una pregunta. ¿Estamos ante una tendencia o una situación coyuntural, profesor Martínez? Bueno, hay algunos aspectos que pueden ser coyunturales, como digamos ese boom turístico que tiene pinta de que se puede consolidar, puesto que el turismo yo creo que es una tendencia de futuro, pero también es verdad que hay algunos factores estructurales. Quizá lo más destacable para mí es que la economía mantiene un importante superávit por cuenta corriente y eso es algo muy positivo. Y en segundo lugar, que el déficit fiscal de alguna manera no alcanza los niveles que en otros países. Por ejemplo, hablaban de Francia. España mantiene un déficit razonable. Este año probablemente estará justo en el límite del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del 3% y mantiene un superávit exterior importante. Yo creo que esos son aspectos a tener en cuenta y no específicamente coyunturales. Profesor Martínez, sin embargo, a pesar de este
gran momento de España. La presión de las viviendas es, por ejemplo, un lastre para muchos españoles. Hablemos ahora de las sombras. ¿Cuáles son esos cuellos de botella para que el crecimiento sea sostenido? Bueno, yo creo que hay dos. Usted nombraba uno, que es el precio de la vivienda. Al igual que en todo el mundo desarrollado, la vivienda está creciendo a tasas, ¿verdad? El precio de la vivienda está creciendo a tasas verdaderamente elevadas y eso hace que mucha gente no pueda adquirir una vivienda o tener la oportunidad de iniciar un proyecto personal. Eso es algo peligroso y nos puede llevar a morir de éxito si al final no hay una solución de vivienda para todos los inmigrantes que están llegando, incluso para los nacionales es un problema. Y luego yo destacaría otros dos problemas más estructurales, como es la falta del crecimiento de la productividad y en segundo lugar, que la inversión aún no ha recuperado el nivel que tenía justo antes de la pandemia. La economía es un 7% mayor que antes de la pandemia, pero los niveles de inversión todavía no han alcanzado el nivel que tenían. Juan Carlos Martínez Lázaro, muchísimas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Gracias y muy buenas noches desde Madrid. Gracias. Y dejamos a España y hablamos de Francia, particularmente de un ciclón que ha devastado. Así es, Juliana. Vamos ahora al territorio francés de ultramar de Mayotte, en el Océano Índico, que ha sido devastado por el paso del ciclón Chido. Allí se lleva a cabo una enorme operación de emergencia para intentar hallar sobrevivientes del que se estima ha sido el peor ciclón en casi un siglo. Se teme que cientos o incluso miles de personas han perdido la vida. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que se desplazará a la isla en los próximos días. Con vientos de más de 225 kilómetros por hora, el ciclón tropical Chido barrió el archipiélago de Mayotte, un departamento de ultramar francés. Un devastador golpe para la región más pobre de Francia, donde más de un tercio de la población vive en asentamientos de chozas. Había mucho viento, soplaba fuerte y yo estaba aterrorizado. Grité y grité pidiendo ayuda porque sentía que ese sería mi final. Los equipos de rescate buscan sobrevivientes y contabilizan a los fallecidos. La electricidad y las comunicaciones colapsaron en gran parte del archipiélago y escasea el agua potable. La gente no puede hacer nada. Está como paralizada, esperando ayuda, esperando comida, que vuelva la electricidad y el agua, ya que no hay agua corriente. La ayuda está en camino desde Francia y desde otros departamentos de ultramar, pero tomará tiempo. Se trata de un ciclón sin precedentes, probablemente el más destructivo del siglo. No se había registrado algo así desde 1934. El ministro del Interior francés llegó a la capital de Mayotte para coordinar los trabajos de rescate. Todavía hay mucho trabajo. Hay que unir esfuerzos y trabajar hombro a hombro, sin pánico y sin precipitarse. Mantengan la calma. Apliquen su experiencia. Ustedes son profesionales. Mientras esperan la ayuda prometida, los sobrevivientes tratan de recuperar sus pertenencias. Aquí estaba el comedor y acá la cocina. Aquí se puede ver el fregadero, estaba aquí. Este es el refrigerador, la cocina de gas y del otro lado estaba mi habitación. Rodeados por la catástrofe, los habitantes de Mayotte esperan la llegada de la ayuda. Las autoridades francesas anunciaron que llegarán 800 rescatistas más en los próximos días. Cambiamos completamente de tema, hablamos ahora del sumo, una disciplina milenaria japonesa que tiene una modesta presencia en países latinoamericanos como Argentina. Aún así, los luchadores argentinos han participado en competiciones internacionales organizadas por la Federación Internacional de Sumo. La luchadora japonesa Hiyori Kon, residente en Argentina, desde hace un año no solo entrena a sus alumnos para que puedan participar en competiciones, también lucha por la igualdad de género en este deporte. Luchar por la igualdad. Esto es lo que pretende Hiyori Kon, luchadora de sumo, cuya meta es unir a Argentina y Japón a través de esta disciplina deportiva.
Hiyori, profesora en Japón, se trasladó a Argentina en 2023 después de no poder encontrar un lugar donde seguir entrenando, ya que existen pocas oportunidades para una luchadora de sumo. Su misión es promover el sumo amateur en toda Argentina. No me importa el lugar siempre y cuando pueda practicar sumo. Iré a cualquier sitio mientras pueda practicar sumo tanto como quiera, con gente a la que también le encanta. Hay algunas diferencias culturales entre Japón y Argentina con las que todavía estoy lidiando hasta ahora. Me estoy divirtiendo mucho. Con su lema La igualdad de género, ha atraído la atención internacional a través del documental Little Miss Sumo, por lo que fue incluida en la lista 100 mujeres del año 2019 de la BBC. Hiyori se inició a una edad temprana, ganando numerosas competiciones juveniles. Empecé el sumo a los 6 años y mi sueño es hacer del sumo un deporte olímpico. El desafío es conseguir la igualdad de género en el sumo, especialmente en Japón, y crecer aún más población competitiva mundial. Las enseñanzas de Hiyori son fundamentales para que sus alumnos mejoren la técnica, además de ayudar a preparar a los estudiantes para participar en competiciones regionales e internacionales. Desde la llegada de Hiyori al equipo, yo siento que estoy mucho más fuerte, me está yendo mejor en las competencias. Ahora hicimos un campeonato interno donde pude salir campeón de mi categoría, pude salir segundo en peso libre. Entonces, en lo deportivo hubo una época en lo que no sabía mucho qué hacer y la verdad que la llegada de la Sensei me ayudó mucho a concentrarme en el sumo y a decidirme por esto. Hiyori continúa inspirando a otros, promoviendo oportunidades para las mujeres en el sumo y rompiendo barreras con este milenario deporte japonés, ya que para ella el sumo no es solo un deporte, sino una forma de expresión. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.